Bien, ahora vamos a calcular en este circuito mixto todas las corrientes del circuito. Tenemos un circuito con 5 resistencias y una fuente. De entrada podemos ver que tenemos la resistencia R4 y R5 en paralelo, que está en serie con la resistencia R3, y acá tenemos la resistencia R1 y R2 en paralelo. Entonces, para calcular todas estas corrientes, como pedí acá el enunciado, la corriente total, que es la corriente que entrega la fuente, y las corrientes por cada una de las resistencias, hay que achicar este circuito, simplificándolo con los elementos en serie y en paralelo. Podemos empezar de derecha a izquierda, para allá, ¿no es cierto?, con estas resistencias, R4 y R5. Entonces podemos achicar ahí, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer el paralelo de esas resistencias, que va a ser R4 en paralelo con R5, para que me quede una sola resistencia acá, equivalente, ¿no es cierto? Entonces podemos empezar R4 en paralelo con R5, que va a ser R4 por R5, sobre R4 más R5. Ese va a ser el paralelo, que va a ser igual a 10 ohm por 8 ohm, sobre 10 ohm más 8 ohm, ¿no es cierto? Esto va a ser 80 sobre 18. Esto da 4,44 ohm. Bien, tenemos el paralelo de R4 y R5. Ahora podemos hacer el paralelo de R1 y R2. Entonces nos va a quedar R1 en paralelo con R2, que va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto será igual a 10 por 5, 10 ohm por 5 ohm, sobre 10 ohm más 5 ohm. Esto va a ser igual a 50 sobre 15. Esto va a ser igual a 3,33 ohm. Entonces tenemos ya un circuito bastante simplificado. Este circuito mixto es bastante simplificado con respecto al anterior, y nos va a quedar el circuito de esta forma, con la fuente, el paralelo de R1 y R2, R1 en paralelo con R2, que es esto. Vamos a tener R3, que va a estar en serie con este paralelo, y después viene R4 en paralelo con R5, que se convierte en una sola resistencia, que va a ser esta resistencia que voy a llamar R4 en paralelo con R5. Y la tensión de la fuente acá, de 120 voltios. Perfecto, entonces, ¿puedo calcular ya la corriente total? Sí, puedo, porque ya tengo todas las resistencias, tengo la tensión de la fuente, entonces puedo calcular la corriente total con la ley de Ohm. ¿Cómo calculo la corriente total? Me va a quedar corriente total que entrega la fuente al circuito, sería la corriente más alta del circuito, que va a ser igual a la tensión de la fuente sobre todas las resistencias que componen el circuito. La resistencia equivalente, la resistencia R3 y la resistencia R4 en paralelo con R5. Entonces, porque todo la circula, todas estas resistencias está circulado por la misma corriente IT. Esta corriente IT va a pasar por resistencia R1 en paralelo con R2, va a pasar por resistencia 3
y va a pasar por resistencia R4, R5, va a seguir todo este recorrido y va a volver de vuelta al negativo de la fuente, ¿no es cierto? Sale del positivo, recorre todas estas resistencias y vuelve al negativo de la fuente. Acá está el positivo de la fuente y acá está el negativo de la fuente. Así, hace todo el recorrido del lazo cerrado, del camino cerrado del circuito. Entonces, al circular esta misma corriente por todas estas resistencias, por ley de Ohm, acá abajo va a quedar R1 en paralelo con R2, más R3, más R4 en paralelo con R5. Perfecto. Entonces la corriente total va a ser igual a la tensión de la fuente. La tensión de la fuente era 120 voltios. 20 voltios sobre la resistencia 1 en paralelo con resistencia 2 es 3,33 más la resistencia R3 valía 10 ohm y el R4 en paralelo con R5 vale 4,44 ohm. Esta cuenta da 6,75 amperes. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado del ejercicio, la corriente total. Vamos a calcular ahora la corriente por la resistencia 4 y la corriente por la resistencia 5. Lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Por la ley de Kirchhoff de tensiones. Si yo a esta, acá tengo un nudo y acá tengo otro nudo. Un nudo es la unión de dos ramas. Si yo tengo, a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar B. A este nudo le voy a llamar A y a ese nudo le voy a llamar B. ¿Cómo podemos hacer? De esta forma. Yo a esta sección B a B me va a quedar como sigue. De la forma siguiente. Voy a tener un circuito equivalente B a B que va a ser igual a esta resistencia equivalente a la tensión de la fuente y acá voy a tener el nudo A y aquí voy a tener el nudo B. Bien, ¿qué estoy usando yo? Este circuito equivalente. Acá tengo el nudo A, vamos a ponerlo en el color azul, y acá tengo el nudo B. Bien, entonces este nudo A y este nudo B es el mismo que este nudo A y este nudo B, está en la misma posición. ¿Por qué? Porque R1 en paralelo con R2 es esto y R3 es esto. Entonces seguimos el recorrido. Tensión de la fuente está acá, la tensión de esta fuente está acá. R1 en paralelo con R2 está acá. Después viene R3, es este. Después de R3 viene el nudo A, está acá. Después del nudo A viene este paralelo R4 con R5, que está acá. Después viene el nudo B, que está acá, y ahí se cierra el circuito. Entonces, ¿qué hago yo? Abro este circuito en AB y pongo la tensión de la fuente, esta resistencia equivalente, que va a ser esta resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser el serie de estas dos resistencias.
va a ser R equivalente, va a ser la suma de estas dos R1 en paralelo con R2 más R3. Esa va a ser mi resistencia equivalente que yo di ese nombre. Entonces lo que hice acá es unir estas dos resistencias y voy a tener la tensión de la fuente, la resistencia equivalente y el nudo A. Y después el nudo B. Sin incluir R4 y R5 porque no me interesa. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Con este circuito, que ya lo tengo armado. Calculo R equivalente. R equivalente, habíamos dicho que va a ser R1 en paralelo con R2 más R3. Entonces va a ser R1 en paralelo con R2 más R3. R1 en paralelo con R2 es 3,33 ohm más 10 ohm. Esto es 13,33 ohm. Bien. Entonces, ¿yo qué puedo calcular acá? Puedo calcular B a B. La tensión acá. B a B. La tensión entre este punto y este punto. Bien. Entonces, ¿cómo hago? Me va a quedar B a B. Aquí es igual. Vamos a hacer este recorrido. Va a ser igual a PF, sale por el positivo, siguiendo la ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces, por ley de Kirchhoff de tensiones, vamos a poner acá, por ley de Kirchhoff de tensiones, me va a quedar B a B, va a ser igual a BF positivo, porque sale por el positivo, menos la corriente total, porque acá por acá circula la corriente total. Esta es la corriente total. Esta flecha verde representa la corriente total. Es esta corriente. Es la misma corriente. Esta corriente. Entonces yo estoy siguiendo el recorrido de la corriente. Entonces va a quedar la tensión BF de la fuente en positivo. Y acá voy a tener un negativo. La caída de tensión por la resistencia equivalente va a ser negativa. Entonces sale por el negativo la corriente. Entonces va a quedar corriente total por la resistencia equivalente. Y puedo calcular la tensión B a B. Entonces esto va a ser igual a 120 voltios menos la corriente total que la habíamos calculado antes, 6,75 amperes, por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente era 13,33. Esto B a B. B a B va a quedar, si hacemos esta cuenta, 120 menos 6,75 amperes por 13,33 ohm, que esta es la caída de tensión en la resistencia equivalente, este producto, esto va a quedar igual a 30 voltios. Entonces, B a B, la tensión entre A y B, que sería la tensión entre este punto y este punto, es 120 voltios, es 30 voltios. Entonces, si yo tengo que entre A y B cae 30 voltios, ¿no es cierto? Y tengo la resistencia 4 de 8 ohm, puedo calcular IR4 por ley de Ohm.
Entonces, por ley de Ohm, me va a quedar que B a B, me va a quedar, perdón, que I, la corriente por R4, y R4 va a ser igual a B sobre R4. Porque acá cae 30 voltios entre A y B. Por la resistencia 4 cae 30 voltios. Entonces, son los 30 voltios de este B a B, que yo calculé con este circuito equivalente. Son los 30 voltios de acá. Acá cae 30 voltios. Entonces acá cae 30 voltios. ¿No es cierto? Entre este punto, entre A y B. 30 voltios. Entonces, me va a quedar por la idea un 30 voltios sobre la resistencia 4, y la resistencia 4 irá 8 ohm. Esto me da 3,75 amperes. Y IR5, al estar estas resistencias en paralelo, va a caer la misma tensión. Tanto por R4 y por R5 caen 30 voltios. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, acá también va a ser B a B sobre R5. Acá va a ser 30 voltios sobre 10 ohm. Y esto da 3 amperes. Entonces ya tengo la corriente IR4 y la corriente IR5. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular la corriente por las resistencias R1, por la resistencia R2 y por la resistencia 3. Ya tenemos calculada la corriente total, ya tenemos calculada IR4 y ya tenemos calculada IR5. Nos falta calcular estas corrientes que todavía no la conocemos. ¿Cómo podemos calcularlo? Con el mismo método de antes, por ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces podemos usar el mismo método B a B y haciendo un circuito equivalente entre A y B, pero usando estas resistencias R1 y R2. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá abajo y vamos a hacer un circuito partiendo del punto B. Entonces yo voy a hacer este punto B, está acá, lo voy a poner acá, porque no hay nada, solamente un cable. Entonces este punto B es el mismo si lo pusiera acá, va a tener la misma tensión este nodo que este nodo. Entonces lo pongo ahí. Entonces empiezo a dibujar. Sale el punto B, viene el cable, viene esta fuente. Entonces voy a dibujar un circuito equivalente. Entonces acá tengo el nudo B, viene el cable, viene la fuente BF, ¿cierto? Sigue el cable, después viene estas ramas, se dividen estas ramas, y lo voy a dibujar en vertical porque es lo mismo, no cambia nada. Viene así, viene así. Acá voy a tener R1 y R2.
R1, R2. Después de eso viene la resistencia R3 y el nudo A. Entonces viene la resistencia R3 y después viene el nudo A. El nudo A. Bien. Entonces, B a B, de acá hasta acá, ya habíamos calculado que era 30 voltios. Entre A y B. Acá ya tenemos que esto vale 30 voltios. ¿No es cierto? Y yo acá puedo poner otros nudos más. Yo este lo puedo llamar C y D. Le pongo esos nombres. Por acá venía la corriente total. Por acá venía la corriente IR1. Por acá venía la corriente IR1. Y por acá venía la corriente IR2. Y por acá la corriente IR3. Entonces, yo puedo calcular BCD, la tensión entre C y D, que le voy a llamar BCD. 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 Sabiendo BCD, puedo calcular las caídas de tensión en R1 y en R2, entonces por ley de Kirchhoff, como hicimos antes, puedo calcular la corriente IR1 y la corriente IR2. Entonces, ¿cómo lo calculo? Vamos a hacer la ley de Kirchhoff de tensiones. Por ley de Kirchhoff de tensiones, me va a quedar que esto es B a B, esto que vale 30 voltios, ¿no es cierto? Entonces, por ley de Kirchhoff de tensiones, me va a quedar que B a B esto nos va a quedar BF, ¿no es cierto? Menos BCD, porque acá tengo una subida de tensión y acá tengo una caída de tensión. Si empiezo a recorrer el circuito desde abajo hacia arriba, así, ¿no es cierto? Entonces voy a tener BF menos, y acá puedo hacer un recorrido de cualquiera de los dos lados, porque yo voy a hacer este recorrido así y puedo recorrer el circuito así o puedo recorrer el circuito así, porque están en paralelo y yo estoy haciendo la ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces puedo hacer el circuito de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, puedo hacer así o puedo recorrer el circuito de esta forma. De cualquiera de los dos sentidos es lo mismo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si hago, por ejemplo, el recorrido por la izquierda del circuito, porque voy a seguir este camino. Voy a seguir este camino. Por acá y después voy a ir por acá. También podría seguir por acá. Es lo mismo. No cambia nada. Pero vamos a hacer el recorrido elijo el recorrido por la izquierda. Entonces me va a quedar. Por la izquierda pasa la corriente IR2. Por R2. Si hubiéramos seguido el otro lado, por la derecha, acá me va a quedar menos IR1 por R1. ¿Estamos? Bien. Después, llego al punto D y me va a quedar esta corriente IR3, que sería la misma corriente y total.
porque por la corriente 3 circula la misma corriente total. Viene la corriente total, se divide en 2 y por acá pasa la corriente total. Entonces por IR3 pasa la corriente total. IR3 es igual a la corriente total. Porque viene la corriente total, se divide en 2 y sigue. Entonces esto va a ser menos I total, que sería IR3, que es la misma corriente, por la resistencia 3, porque la atraviesa a la resistencia 3 la corriente total. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Y yo necesito calcular la tensión, la corriente IR2. Todas las demás corrientes la tengo. Entonces, despejando IR2, me va a quedar B a B, pero la tensión de la fuente, más I total por R3 sobre menos R2. Entonces esto va a ser IR2, 30 voltios, menos 120 voltios, más la corriente total, que es 6,75 amperes, por la resistencia 3. La resistencia 3 era 10 ohm. Sobre menos 5 ohm. Y R2, si hacemos esta cuenta, nos va a dar 4,5 amperes. Bien, ya tengo IR2. Puedo sacar IR1. ¿Cómo puedo sacar IR1? De varias formas. Haciendo este mismo paso por el lado izquierdo y despejando, ¿no es cierto? Te va a quedar B a B, te va a quedar BF menos IR1 por R1 menos I total por R3 y despejamos IR1. Esa es una forma. Otra forma es calculando BCD y usando ley de Ohm. Vamos a hacer esa forma que parece más sencilla. BCD, calculamos BCD y BCD es I2 por R2. Estoy calculando esta caída de tensión, que es IR2 por R2. Es esta corriente IR2 por R2. Es 4,5 amperes por R2 y R2 vale 5 ohm. Esto da 22,5 voltios. Bien, entonces estos 22,5 voltios que caen acá en BCD, acá caen estos 22,5 voltios, 22,5 voltios, son los mismos que caen por R1, porque están en paralelo. Entonces, por ley de Ohm, puedo calcular la corriente por la resistencia 1. Entonces va a ser IR1 va a ser igual a BCD sobre R1. BCD es 22,5 voltios sobre R1 y R1 valía 10 ohm. 22,5 sobre 10 es 2,25. 2,25 amperes. Entonces ya tenemos que IR1 es 2,25, IR2, que ya habíamos calculado 4,5,
y R3 que es igual a I total, que es 6,75. Ahí ya tenemos calculado todas las corrientes que nos pedía este circuito. Y está concluido el ejercicio. Le agradezco, gracias por su atención. Cualquier duda, dejen los comentarios abajo. Muchas gracias y nos vemos.